¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Precio de la Fama. Aquí andamos preparando todo lo que les vamos a decir a ustedes el día de hoy y muy contenta de estar y de que le den like, que se suscriban a mi canal El Precio de la Fama, por favor, y que además, si quieren, al lado de suscribirse, está unirme para que sean parte de las membresías de los Annie Lovers. Y gracias a todos los del chat y también a los del Super Chat. Y hoy tendremos mucha información y también está conmigo Carlo Uriel. ¿Cómo estás, Carlo? Mi querida Anita, ahora sí ya estamos aquí con todo y gallo, pero aquí estamos, mi querida Anita. Ahora sí que con toda la mejor información de los espectáculos, unos minutos más también tendremos a Mayela Laguna con nosotros, aquí para que nos platique el estatus de todo lo que está pasando en la dinastía. Y pues tenemos muchísima información. ¿Cómo estás, Anita? De hecho, ando buscando su teléfono para marcarle, porque me dijo que se duerme temprano porque se levanta a las 5 de la mañana. ¿Hoy cambiaste de silla o qué? ¿Cambiaste de silla? Ya cambié, ya le metimos producción con todo el micrófono, porque como que entre que funcionaba y no, pero mira, ya con silla nueva, con micrófono nuevo, vamos a ver qué tal y cómo sale, pero pues muy feliz y muy contento. También aquí están llegando nuestros superchat. Estoy leyendo aquí a Ana Sora que pone hola, buenas noches Anita, pone Anaí Martínez. Jorge Manuel dice que ahora sí que nos agarró en vivo, ahora sí. Graciela Mendoza, como siempre, mi querida Graciela, muy buenas noches. Y pues ahora sí que estamos con lo mejor, Anita, ¿poco no? Pues mira, para arrancar le voy a hablar a Mayela a ver si nos contesta, porque ha andado muy agobiada todo el día y dice que ahora todo el mundo quiere entrevistas a raíz de la que hicieron en Chisme No Like, pero bueno, le voy a marcar a ver si está disponible. Le voy a poner recalcar que esta entrevista ya ha sido agendada, no es que ahorita de la nada le estemos marcando, no, ya está agendada. A ver, espera, a ver si nos contesta. Aquí ustedes van a ser testigos. Me dijo que sí, pero bueno, vamos a ver. Ahí se oye, ¿verdad? Sí, se escucha muy poquito, un poquito más cerca porque se corta un poco. Bueno. Ay, Mayela, ya estamos al aire. Para que hola, Ana María. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en el Precio de la Fama, que anda en sus hogares, en sus labores de mamá, pero nada más le robaremos unos minutos. Estamos Carlo Uriel y una servidora. ¿Cómo te has sentido, Mayela? ¿Cómo estás después de todo lo que has vivido en tan pocos días? ¿Quieren que ponga mi cámara? Ah, si se puede con cámara, te mando el link para que... Y entras con nosotros. A ver, te mando el link, espera, entonces cuelgo y te lo mando. Órale. Ah, pues mejor, ¿verdad? Para que la veamos. Sí. Ahora sí que les traemos en exclusiva las primeras declaraciones de Mayela Laguna, porque pues sí es bueno hablar, ¿no? Sobre todo esto para desmentir rumores, para aclarar las cosas y para que el público tenga un panorama de todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo y en específico en este tan complicado. También saludo aquí a Betty Cruz mientras se conecta Mayela, dice saludos Anita y Carlo. Los saludos de Cancún, pues aquí también estamos. Luis Rendón, saludos, buenas noches, el famosísimo Luis. A ver, aquí también Beto Valdivia. Hay unos que son muy fieles seguidores, ¿verdad? Que se les agradece mucho porque siempre están muy al pendiente de todo lo que platicamos y demás. Si quieren alguna pregunta para Mayela, como por ejemplo que dice el ente, Mayela vas a demandar, entonces si quieren pregunta, pues con todo gusto aquí se las hacemos. Y luego por ahí me dicen, qué bueno que dicen más. Ah, mira, ya entró Mayela. Ya entró Mayela con nosotros. Ahí estamos. Ahora sí, Mayela, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, te preguntaba, Mayela, que cómo te has sentido después de todo lo que has vivido en tan pocos días, que ha sido pues una rueda de la fortuna y muchas emociones, Mayela. Me siento tranquila, me siento acomodada. Ya, porque yo sé que estoy diciendo la verdad, y porque sé que no se oye bien, ¿verdad? Creo que sí, no se está cortando el audio. Se está cortando el audio. ¿Ahí nos escuchas? Nosotros nos podemos escuchar muy bien. ¿Nos escuchas tú, Mayela? No se lo escucho. Ahí así se me hace que estabas tapando el micrófono, pero ya se escucha mejor. A ver, cuéntanos lo que nos estabas platicando. Que me siento tranquila porque tengo un muy buen abogado, porque sé que tengo la verdad, porque sí fue un golpe muy, muy fuerte para mí.
y para mi hijo. Creo que este, fue una sorpresa muy grande. Han sido, la semana pasada fueron las peores de mi vida, tengo que pero hoy en día estoy tranquila. Por eso estoy dando entrevistas, porque también es justo, digo de la cara, porque siempre le he dado y no me tengo que quedar callada. Ya. No sé cómo decirte, Mayela, ¿cómo estás? Y no sé cómo responder porque me siento mal, o sea, me siento mal, estoy, no sé qué responder, pero estoy luchando. Claro, que eso es lo importante, luchar por lo que quieres, que es demostrar que tu hijo, si es hijo biológico y legítimo de Luis Enrique Guzmán Pinal. Exactamente. Es no nada más es su padre biológico. Y yo no sé qué pruebas haya hecho él. Tengo un poco el conocimiento de que una prueba que mandó a hacer Estados Unidos, por paquetería le mandaron aquí, y él la regresó, por paquetería igual, entonces, y luego le dijeron que no era su hijo, entonces, esas pruebas no creo que sean con mucha confianza, ya que yo he investigado, ¿no? Que con doctores, con el lavado, con todo, que se pueden, digamos, manipular o vencer, infectar, digamos, en el avión, en cualquier cosa, ¿no? O sea, no son confiables, ¿no? Entonces, me sorprende mucho que él haya tenido esa prueba, ya que pues ama muchísimo a su hijo, creo. Carlos. Completamente, Mayela, buenas noches, soy Carlos Uriel, un gusto en saludarte. Para empezar, platícanos, ¿por qué crees que Luis Enrique haya decidido hacer esta prueba de ADN? ¿Qué fue lo que nos llevó a que esto sucediera? Todo el mundo me pregunta lo mismo y no tengo la menor idea, porque ninguno de los dos nunca tuvimos la menor duda de que era su hijo. Entonces, siempre platicábamos así de ver, o sea, ve tus pies son igualitos a los de él, ve tus ojos son igualitos, o sea, siempre habíamos dicho que era idéntico a él, toda la familia lo había dicho, no sé por qué, no sé, no entiendo si sea un pedo, un rollo de la herencia de mi suegra que tenían que hacer esa prueba, no sé, no tengo idea. Y en la mañana hablamos con tu abogado y él pues nos hacía hincapié en dos Ay, cosas. Que nunca se ha pagado pensión alimenticia, solo que es lo que sí está pagando la escuela él solo paga la escuela. y nada Ahorita más. como enfermo, y como ahorita enfermo, tengo que yo pero la escuela sí. La escuela sí, Okay. pero desde que nació Apolo en realidad nunca te ha dado un dinero que corresponda para la No, comida, nada. no, ni cuando estaba embarazada. O sea, yo le pedía, o sea, mis amigas que estaban embarazadas me daban pantalones de embarazada y así, o sea, me compró solo un pantalón de embarazada, ¿no? O sea, desde que yo lo conocí, me dijo, yo soy desmatracado y aquí las mujeres son las que trabajan, las mujeres son las que trabajan y los hombres, yo no trabajo. Y pues lo acepté, o sea, eso es mi culpa, ¿no? Porque lo acepté y yo era muy feliz trabajando en la cafetería. Cuando estábamos juntos, él se quedaba con Apolo, yo pagaba la nana con la nana que se quedaba él se quedaba literal viendo la tele, mientras la nana lo cuidaba, y yo pagaba a la nana con lo de la pizzería, y la despensa, y todo, ¿no? O sea, él realmente nunca ha sido un proveedor. Ok, me gustaría ser un poquito tajante contigo porque ando un poco en retrospectiva. Hace unos meses tú mencionabas junto a Luis Enrique que estaban pasando por la mejor etapa de su matrimonio, pero por lo visto no fue así. ¿A qué se debe esta incongruencia? Es decir, ¿por qué decir algo públicamente cuando por lo visto no es completamente cierto? Pues, pues cortamos durante un tiempo y cuando regresamos pues estábamos muy felices porque Apolo decía mamá, papá, o sea, los tres, ¿no? Todo el tiempo, mamá, papá, los tres estaban muy felices. Entonces, nosotros por lo mismo estábamos felices. Ahora creo que fue una estrategia de Luis Enrique también porque yo hablé muy mal de él. Entonces, como que fue una estrategia de él de regresar conmigo para que
y hacerlo público, porque yo ni siquiera lo quería hacer público, él lo quiso hacer público, y como para que dijera todo el mundo, mira, o sea, no es cierto lo que dice esa chava, ¿no? Bueno, esa chava, ojalá sea mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que creo. No Oye, sé, sí estaba contenta sí por ver a estaba, mi claro. Aquí la gente pregunta, o sea, ¿se pelearon primero o por qué él decide hacerse la prueba de paternidad? O sea, ¿ya ustedes no se llevaban bien? ¿Ya se dejaron de hablar o qué pasó? No, nosotros nos seguíamos hablando, él seguía cada fin de semana viendo a su hijo, yo ni ya ni lo pelaba, o sea, yo estaba en mi rollo, él en su rollo, en ningún momento, yo, o sea, porque la gente también pregunta, tú les vas a haber dicho así de, ya Paul no es tu hijo, perdón, pero no puedo decir, no, mi hijo está dormido, pero no, Sí, ya sabe, ¿no? Sí. Está tratando a su hijo, que no sé qué, nunca, nunca, nunca. Es él de repente empezó a dudar, no sé por qué. O sea, alguien le dijo, alguien le aconsejó, alguien, no sé, no sé. Ok. claro. ¿Tu, tu hijo Apolo cómo ha reaccionado ante esta situación? ¿Extraña a Luis Enrique? Pregunta por él. Por supuesto, o sea, sí lo extraña, o sea, él convivía demasiado con él y Alejandra y con toda la familia de su papá, pero pues ya se está acostumbrando desgraciadamente a estar sin él. Eso es a mí lo que más me da tristeza. Ya no me pregunta. Ya van 2 días, 3, que ya no me dice mi papá, ya, o sea, ya se está acostumbrando. Entonces, pues, y cuando me preguntan, pues le digo que está de viaje. Claro que un papá, tanto legítimo como biológico, no puede abandonar así a su hijo, nos lo dijo claramente el abogado, porque el niño ha crecido con su padre al cuidado junto contigo, entonces no es así de, ya no quiero al niño, no es mi hijo. Yo cuando nos separamos, yo siempre le dije a Luis Enrique, o sea, a mí no me importa el dinero, ¿no? De verdad, o sea, se los juro por Dios, que no me importa el dinero de esa familia, ¿no? O sea, yo siempre he salido adelante sola, n- nunca me ha interesado el dinero de nadie, ¿no? O sea, me gusta ganar mi dinero. Punto. Y, ¿sí me oyen bien? Sí, Sí. Y y cuando nos separamos, yo lo único que le pedí es que tuviera contacto con él, ¿no? O sea, que fuera un papá que estuviera siempre al pendiente y teniendo contacto con él. Y sí, sí, así era, ¿no? Le hacía, es que ya no sé ni cómo hablar en pasado o en presente, ¿no? Pero lo hacía muy feliz, ¿no? Apolo, y a Alejandro también, y a mi suegra le daba vitalidad, y era muy querido en esa casa, y todo eso, entonces no entiendo. claro. Oye, pero legalmente tú estás casada con él, o sea, si eres su esposa. No, nunca nos hemos casado, aunque duramos 12 años juntos. Sí, que eso equivale a una relación que puede ser reconocida por la ley, ¿eh? Y tienes los mismos Sí. derechos. Sí. Sí, sí, no, yo nunca me quise casar. No, la verdad es que no. Yo soy divorciada también, tengo una hija y ya de casi 15 años y ya pues suficiente, ¿no? Una vez para casar. Ok. Una pregunta, algo que también ha causado mucha controversia es sobre si la pizzería es tuya, de Luis Enrique, de los dos, o en todo caso, ¿dónde quedan las ganancias de ese negocio? A ver, la pizzería pues, es un local que ni siquiera es de Luis Enrique, es de la señora Terminal. Este, yo es mi quinta pizzería. La última la tuve en Tulum, que la tuve que cerrar porque no tenía que ir de ahí. Y él sabe que yo sé de ese negocio. Entonces, ese local quedó vacío por alguna razón. Y Luis Enrique me dijo, vamos a poner la pizzería, como tú has querido. La pusimos, él duró 2 meses ahí trabajando, no le gustó. Y yo siempre le estuve trabajando, pero pues los gastos, era cuando estábamos juntos todavía, los gastos eran para la casa, para la nana, para la. Cuando nos separamos, me quedo con la pizzería, pero sin ningún nombre, sin ningún nada de que dijera es tuya, es, este, o yo le decía, vamos a hacer un acuerdo
pago 10 pesos al mes de renta, pero para que no me la quiten, para que yo pueda estar tranquila que todo el mundo va a salir a recibirte de aquí. Y nunca quiso. Realmente me la estaba prestando para yo poder trabajar y tener dinero para poder mantener a mi hijo cuando estuviera. Claro, es que No es una pizzería enorme, entonces no, o sea, los gastos eran para pagar mi renta, para pagar todas las cosas de Apolo, para pagar la comida, para todo. Yo mi departamento, como lo pueden ver, ya está amueblado, o sea, no, era un lugar donde trabajaba yo para poder sobrevivir con mi hijo, ¿no? claro, pues si cínicamente te dice, solo han trabajado las mujeres en esta casa y yo no voy a trabajar, digo, aunque lo hayas aceptado, pero pues también es mucho cinismo de su parte. Ahora, tú me decías que no quieres que la gente diga, ay, pobrecita Mayela, o sea, tú quieres trabajar y seguir sosteniendo a tu hijo, pero en lo que encuentras un trabajo, pues sí la estás pasando un poco mal. Sí, ajá, y sí, la verdad es que sí, tuve un poco de dificultad, ¿no? O sea, después de lo que hizo, yo me iba a regresar a trabajar ahí. El primer día que sacó el comunicado, fue una entrevista a la pizzería. El primer día que sacó el comunicado, Ay, todo ay, otra vez, no se el- escucha bien, es que se me hace que con tu manita le tapas el micro. A ver, Sí, ¿ya? se está cortando, se escucha, Ay, ahí se escucha perfecto, si te acercas más, se escucha increíble. Sí. Ok. Es que si me siento más, parezco así como cara de... no, la pizzería yo no iba a regresar a trabajar ahí. Y ahorita estoy buscando chamba por todos lados. O sea, yo sé escribir muy bien, entonces le estoy haciendo corrección de estilo de varias cosas. A mi mismo abogado le estoy pidiendo trabajo, que me dé trabajo de algo. Amigos que tengo en casas de producción o agencias de publicidad, les pido que me den trabajo de algo, o sea, de lo que sea, ¿no? O sea, no hay bronca, no me importa pensar en eso. claro, Carlos. Sí, me gustaría saber, porque hace unos te lo cuestionaron, pero creo que por el temperamento y el momento quizá no fue la mejor respuesta, pero me gustaría saber si sigues firme, porque habías mencionado que estarías dispuesta a quitar el apellido Guzmán a tu hijo. ¿Sigue en pie esto o no? Sí, o sea, si Luis Enrique no se hace una prueba como debe de ser, no se hacen las cosas como deben de ser, y él sigue negándose a hacer esa prueba por X, Y o Z, él ya lo desconoció nacionalmente. Entonces, yo sí, o sea, qué mejor, o sea, para mí, sinceramente, estar en esa familia ha sido un no me ha dado ni tanta paz en mi vida. Entonces, yo no quiero que mi hijo crezca con ese apellido, porque es el que va a crecer, ¿no? Como le dicen el heredero, el no sé qué, él es el que va a crecer y va a seguir con ese apellido, con ese rollo. Entonces, por mí, yo le quitaba el apellido y que él creciera normal, como un niño común y corriente, de clase media, como soy yo. Y punto. Claro, nos dijo el abogado Sí. que Luis Enrique ya inició el proceso de desconocimiento de paternidad, entonces a eso van a responder ustedes, ¿no, Mayela? Y es donde se haría una prueba de ADN frente a las autoridades. Sí, pero desgraciadamente o sea, todo eso dura como 3, 4 meses, ¿no? Entonces de verdad que mi abogado me haga alucinar porque yo así de, no, ya, ahorita ya hay que obligarlo, ya hay que obligarlo. O sea, yo misma le he escrito a Luis Enrique de diferentes teléfonos de mis amigas, o sea, que vamos nosotros tres juntos, ¿no? De una vez ya, o sea, para que te enteres que sí estoy, que dejes de estar, o sea, regando, ¿no? Porque no es justo quitar tanto tiempo, pero pues al parecer sí, ahorita los resultados se van de vacaciones, entonces va a tardar más, y así es aquí en México, desgraciadamente. Pero aunque la prueba diga que sí, porque va a decir que sí, yo no, si él estos 4 meses no se hace cargo, no le importa, sigue como hasta ahorita, yo también tengo derecho a quitarle la custodia. Claro. Completamente. Con todo el respeto que me merecen tú y tu hijo, y te hago una pregunta porque es la pregunta que estoy leyendo en el chat y que todo el mundo se pregunta, ¿a ti te consta y tienes certeza de que es hijo de Luis Enrique, Apolo?
Entonces, mira, si no me costara, ¿tú crees que no estaría luchando como estoy luchando? O sea, yo estoy 100% segura. No me queda la menor duda. Nunca tuve la duda, nunca. Desde el primer día que salí, desde que estaba embarazada, nunca tuve, ni él tampoco. Es por eso que todo se me hace tan extraño. Nunca, nunca. Estoy 100% segura, ¿no? Tanto que le he pedido, como te digo, y rogado que vayamos los dos a hacer la prueba ya, pero pues no quiero. Claro. Oye, Yo ¿cómo te tratas? tuve la duda de que, si hubiera tenido la duda de que no era su papá, hace mucho que le hubiera pedido la prueba de paternidad, la verdad, porque Claro, he sufrido mucho, he sufrido demasiado por eso. Sí. claro. Oye, muchos te dicen ánimo Mayela, como Miriam Balcázar, le deseo lo mejor a tu pequeño y a ti, independientemente de cómo se hayan dado las cosas. Hay gente como Nina que dice, ábranle un canal de YouTube para apoyarlo. O sea, la gente Sí. te quiere, o sea, te quiere apoyar porque Lidia Ponce dice, señor Guzmán es un mantenido, y así muchas de estas cosas. Entonces, eso es padre, ¿no? Saber que no estás mal porque estás en una lucha simplemente defendiendo los derechos de tu hijo, Mayela. Sí. Sí, no, yo soy una persona que nunca me echo para atrás, no, soy, la gente podrá decir lo que quiera, pero soy totalmente, absolutamente honesta. Esa es una virtud que tengo y defecto también tal vez, pero pues yo no voy a dar, o sea, yo no me voy a quedar callada ante esto, ¿no? Por eso ya ahora estoy dando la cara. Porque ayer de hecho soñé muy feo y mi hijo también, no tengo por qué decir, pero se despertó hace unos días, ella me dijo, ¿qué le estás sintiendo la vida? Aunque se oiga muy la verdad, sí estás sintiendo la vida, se hablan de él, entonces yo ya no puedo decir, estoy en una facultad de familia pública, yo tengo una rama colateral que nunca hubiera querido, ¿no? La verdad es que siempre trabajé mucho tiempo en Televisa, en muchas cosas, pero siempre atrás, ¿no? Nunca quise ser artista, y después de ver cómo hace esta familia por ser artistas, menos, entonces, pero ya no me voy a quedar callada, voy a dar la cara. Ok. Carlos. Fíjate que Alejandra Guzmán hace unos días, bueno, hace unos meses es más, mencionó que Apolo sería su único heredero. ¿A ti te consta o llegaron a platicar sobre ese tema? No, nunca llegamos a platicar, porque a mí desde que dijeron eso se me hizo absurdo, se me hizo muy estúpido, y aunque haya sido un fraude, que ya no puede ser mundo, porque lo haya dicho en serio, entonces no, la verdad es que no queda en serio, o sea, no, eso, a mí las herencias, o sea, todo eso a mí no me importa, o sea, yo no, por ejemplo, que es una persona que he trabajado toda mi vida, estuve manteniendo a mis papás que vivieron. Yo no, ni siquiera sé cómo son las creencias, ni siquiera sé cómo me ves, cómo yo, o sea, ni por aquí me pasa. Entonces nunca pregunté, no, a veces siempre me dio hasta risa. ¿No? Claro, es que Claro, sí ha sí. sido demasiadas cosas, pero bueno, Mayela, pues lo importante es que tú estás al pie del cañón, que estás más tranquila, Sí. que eso me da gusto, que seguro pronto, pronto encontrarás trabajo. Aquí todos te están apoyando en el chat, pero Sí, bueno, te agradecemos mucho este enlace y te deseo, como sabes, lo mejor para ti y para tu peque. Muchas gracias. exactamente. Yo la verdad es que te estimo mucho. Lo poco que hemos platicado y que nos hemos llevado, tú eres una persona y una periodista muy congruente y muy acertada y me siento privilegiada de poder compartir este espacio con ustedes. Y pues muchas gracias por darme. No, gracias, Muchísimas gracias, en verdad, Mayela, y mucha suerte. Muchas gracias. gracias. Ya nos Gracias. estaremos viendo la prueba de ADN positiva. Exacto, ya lo estaremos viendo pronto. Ya lo estaremos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Pues aquí las Bye. declaraciones de María Laguna en exclusiva para el precio de la fama. ¿Cómo no, Anita? Ya, me están diciendo que se andaba cortando un poco, sí,
pero bueno, pues sí se pudo entender, aunque se cortaba un poco. Le estuvimos diciendo un poquito que se moviera, pero también puede ser el internet, pero le agradecemos mucho. Y you know dice que bueno que les dio la exclusiva, muchas gracias. Mayela, con tu hijo serás más fuerte, que nada ni nadie te derriben, dice Rosemary Vázquez. Bueno, Sí. pues ahí está, entonces pues le agradecemos muchísimo. Y es que estoy Exactamente. esperando un enlace, espérame, que vamos a Sí, es hacer que aquí ahorita. estamos ahora sí que con todo en el precio de la fama, porque justo unos minutos más también tendremos otro enlace para que nos aclaren por qué dos actores supuestamente se pelearon y el productor viene aquí a aclararnos lo que pasó. Claro, en unos minutos más tendremos el enlace a viva voz para que nos cuente qué es pasando. Pero mientras tanto voy a leer un poco de los comentarios. Aquí también tengo aquí Luis Rendón, que muchas gracias por la entrevista. Luca Martín, que te mando un mensaje por Instagram, que ojalá lo respondas. Aquí Graciela Mendoza, como siempre. Muy bien, Anita y Carlos, por la entrevista y darle la oportunidad de explicarse a Mayela. A ver qué más. Estoy leyendo aquí todos los comentarios. Claudia Paredes pone que no escuchaba, pero que muchas gracias por la nota. Sin duda, una muy buena nota. Y suscríbanse al canal, porque si se suscriben al canal van a tener y se van a enterar de todo el contenido del Precio de Fama, las entrevistas que hemos hecho, y a ver si nos ayudan ustedes, porque el público es el que decide. Pongan en los comentarios a quién quieren que entrevistemos y con gusto lo vamos a entrevistar. Así que al público lo que se le pida. ¿A poco no, Anita? Sí, ya estoy aquí, perdón que esté volteando al teléfono, pero estoy arreglando Sí. lo del enlace, que ya va a entrar, que ya está preparándose. Es que, ¿sabes qué? Que como luego andan de gira, entonces depende también la conexión, el internet, Sí. en fin. Entonces, pues en esas estamos. Luego dice Julio que entrevistemos a Belinda y que gracias por la entrevista. Se oía cortado, pero si le ponen atención, sí se alcanza a entender. En unas Exacto. partes se escucha mejor que otros, pero Ceci Soto nos felicitan por la entrevista a Mayela. Luis Enrique es una mala persona. Laura Betancourt, pues es que a mí sí me llamó mucho la atención que desde que está con ella le dice: yo no trabajo, aquí trabajan las mujeres, es un matriarcado. O sea, la verdad sí, que manga ancha, diría la abuelita. Pues sí, la verdad, ¿no? O sea, las cosas como son. Y pues no se puede tomar mucho partido en estas situaciones, pero sí lo podemos analizar y podemos dar pues la conclusión de lo que estamos viendo. Y pues la verdad, así diga Enrique cómo trabaja en esta vida o mira los logros a comparación de toda su familia o a comparación de cualquier persona, pues es nulo, ¿no? O al menos por lo que ve públicamente. Pero bueno, ahora sí que ya externamos nuestra humilde opinión. Oye, bueno, mientras enlaza Omar Suárez, que es el productor de la obra Amantes Perfectos, fíjense que Anaí, pues me preocupó porque volvió a subir un video el día de hoy que tenemos a continuación, en donde dice, ahí se le ve la carita de dolor cuando le meten como la camarita al oído. Vamos a verla. Ahí le están metiendo la camarita y me impacta la imagen de atrás, es lo que se ve, y todavía se ve muy fuerte la lesión en el oído, todavía se ve abierto. Y ella en un mensaje posterior, si le pones play, en un mensaje posterior dice que todavía no está del todo recuperada, que todavía no está bien y que espera que pronto se pueda sentir mucho mejor. Esperemos que así sea y que confíe en Dios. Sí. Pero creo que ahora sí ya se conectó Omar Suárez. Omar, arrancamos con la presentación. Hola, Anita, ahí está ¿cómo con estás? Nosotros. Qué gusto verte, qué gusto escucharte. Muchas gracias por estar al pendiente. Claro, es que sabes que te tenía muy perdido, Marcito, pero me da gusto que regresaste a la producción de Amantes Perfectos. Y bueno, yo sé que tú eres el productor, pero cuéntanos un poco, ¿en verdad ha habido líos, no ha habido problemas, se llevan bien los actores? O sea, ¿cómo has visto tú esta convivencia? Pues mira, te cuento. Como tú bien sabes, Anita, vivo en Estados Unidos hace 3 años y medio o 4, y para mí esta gira era muy importante retomarla muy cerca de mi elenco. Es decir, quería yo estar día a día en cada una de las funciones. He estado desde la función número 1 hasta la última. No me he despegado un solo día. Y esto
lo que quiero decirte o compartirte con esto es que conozco perfectamente cómo se ha llevado la compañía, cómo se han integrado todos, y sí me pareció como muy injusto todo lo que se ha dicho, los comentarios, porque me ha tocado ver una compañía cercana, unida. Obviamente, pues soy el productor y es difícil que un productor vaya a hablar mal de un elenco, ¿no? De su elenco, sobre todo. Pero sí cabe mencionar que hay cosas que no se pueden ocultar. Y cuando hay excesos, como alcohol, fiestas, etcétera, se notan, porque no puede uno hacer una función de lunes a domingo. Y Pablo Montero, para ser exactos, desde que trae el parche, desde los ensayos, ha estado completamente comprometido con él, con la obra, con su familia, con su persona. Entonces, primero que nada quiero aclarar esto, porque sí se me hace que es justo. Después de ahí, esto de que se dijo que había una relación personal entre Candela, Pablo y Cristian, a mí no me consta y me tendría que constar porque he estado todos los días ahí. Lo que sí es que evidentemente Candela, porque se dijo que yo le había dado las gracias o que la había yo prácticamente corrido, Candela siempre ha estado en un sistema de alternancia, en donde estaba alternando con Ivonne Montero. Ivonne Montero es... Hoy creo que se nos cortó. Ahí se está cortando la comunicación un poco. Sí. Ya está. ¿Ahí nos escuchas? Ivonne Montero Perfecto. estaba haciendo MasterChef. Entonces esto le impedía a Ivonne estar en las presentaciones. Por lo tanto, traíamos una alternancia entre Sherlyn, Ivonne Montero y Candela Márquez. Al ya poder Ivonne Montero, porque ya acaba su participación en MasterChef, pues evidentemente le toca integrarse porque ya hizo todas las presentaciones Candela. Entonces, pues ya le toca hacer presentaciones a Ivonne. Esta fue la razón. Pero esto no quiere decir que Candela haya sido corrida. Ok. Acuérdate que se va y viene la señal, pero ahorita tenemos de recuperar. Es que es cuestión del internet, que luego Omar te estás corta. Bueno, más bien ahorita te fuiste. No sé si te vuelvas a conectar o qué hacemos, porque a ver si lo retomamos. Hay que esperar. Se ve ahí como... está, perdón. Lo siento. Bueno, entonces ahí estamos. Sí. No, esta es la razón por la que Candela no está dando funciones ahorita. Independientemente, Candela me había dicho que iba a arrancar un proyecto de televisión o una serie, algo así. Proyecto el cual me obligó a buscar a otra actriz para la posible alternancia con Ivonne y con Sherlyn. Pero no quiere decir, al final tengo entendido que el proyecto que iba a hacer Candela se cayó y ya no lo va a hacer. Por lo tanto, va a seguir haciendo algunas presentaciones de la obra de Los Amantes Perfectos. Y digo algunas porque en este momento Ivonne Montero puede estar haciendo presentaciones, sus tiempos se lo permiten, al igual que a Sherlyn, y pues ya le tocaba a Ivonne. Ya era el balance correcto. Llevamos... Ay, Dios. Sí, nos está volviendo a ir. Sí, pero bueno. Ahora sí que es parte del show porque estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿cómo de que no? Pero pues sí hay algunas complicaciones técnicas que en unos momentos más nos vamos a reconectar con Omar, pero sin duda ha sido una muy buena obra. Yo no la he podido ver, pero he leído comentarios y la verdad leído muy bien. Ahí está de nuevo, Omar. ¿Ahí nos escuchas ahora sí bien? Sí, perfectamente. Entonces, bueno, la tercera de vencida. Ya llevamos 100 representaciones, las acabamos de cumplir, y de las 100 representaciones había hecho 85 o 90 representaciones Candela. Entonces ya le tocaba a Ivonne. Esa es la razón por la que ahorita está haciendo las Ivonne, pero sí quiero aclarar que no hay ningún problema ni con Ivonne
ni con Candela, ni entre Cristian y Pablo que no sean amigos. Evidentemente este tipo de polémicas pues siempre hace que se hable de la obra y uno como productor pues muy agradecido, ¿no? Porque al final todo es promoción y todo es publicidad, pero no quiere decir ni quiero que tampoco se malinterprete, como muchas otras ocasiones se ha dicho, que es alguna situación orquestada o cualquier situación del tipo. De hecho, eso hoy escuché que alguien decía, seguro es Omar que está haciendo publicidad y está inventando los pleitos. Ya sabes que me encanta, dicen que me gusta, sí. Pero no, para nada. Mira, gracias a Dios, vamos muy bien con la obra, ha dado muy buenos resultados. Parte de cuidar a mi elenco y de elenco tan importante como la señora Victoria Rufo, pues es cuidar este tipo de situaciones que a ciertos artistas o a ciertas figuras de gran nivel, pues no les gusta que pase, ¿no? Entonces, sí, también tengo que cuidar mi producto, también tengo que cuidar mi proyecto. Ya estamos a la venta en Estados Unidos, vamos con 30 ciudades. Hay muchos productores que anuncian, vamos a Estados Unidos. Se dice muy fácil y dicen de lengua me como un taco. Hacer Estados Unidos no es nada fácil, porque el público no siempre tiene la oportunidad financiera inclusive de asistir. Acá son 30 presentaciones reales y confirmadas, porque las hacemos de a de veras y van muy bien las ventas y eso me hace estar muy agradecido con el público de hispano en Estados Unidos, porque han recibido el proyecto muy bien. Hoy por hoy, hacer una obra de teatro con los nombres como los que tengo en la marquesina es muy difícil, pero sobre todo es más difícil poder recuperar el dinero para poder pagar los sueldos que cobran este tipo de figuras. Así que, si esto está saliendo bien, no tengo nada más que agradecer al público, que agradecer a ustedes como medios, que agradecer la oportunidad a la vida, que siempre... Claro, por cierto, dice Rebeca Levy que ya tiene su boleto para irlos a ver en Chulavista el 10 de agosto, sí. Que ama a Victoria Rufo, Omar. Sí, claro, ya estamos para presentarnos en Estados Unidos, así que felices, contentos con los resultados y agradecidos. Ay, pues muchas gracias, Omar, por aclararnos esta situación, porque se nos anda cortando el internet, pero alcanzamos a entender todo muy bien. Te agradezco mucho este enlace y me da mucho gusto saludarte, porque hacía mucho que no sabía de ti. Igualmente. Anita, te quiero mucho, muchas gracias por el espacio y gracias. Ay, se nos fue, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo de que no? Sí, pues ahí. Bye, bye. Pues así las cosas, ¿no? Y fíjate, ahorita estaba viendo rápidamente un comentario en redes, volviendo al tema de Anaí, ya por último, y confirma que sí va a estar en los conciertos de RBD, porque luego ahorita estaba leyendo que no iba, que sí. Aquí les aclaro, sí va a ir Anaí, sea como sea, pero de que va. Por ese lado ya estamos súper seguros. Sí. Dijo que aunque no recuperar el oído al 100, obviamente de ese lado no se va a poder poner el audífono, se lo tendrá que poner del otro lado. Y no sé si esté pensando, me decía Joana Vegaviestro, si no sabía si estuviera pensando en demandar a las personas que le hicieron el chícharo, porque esas personas que se les fue algo hacia adentro del oído fue quienes le jalaron y la lastimaron. No sé si ella considere que fue un accidente o quiera demandar, porque también podría ser porque le causaron un daño bastante fuerte. Pues yo creo que sea daño o no, si fue por accidente, no, el daño está hecho. Entonces yo creo que sí a demandar y pedir una reparación del daño mínimo, porque ella es cantante y el oído es principal y primordial, claro, cuando tú haces la voz, ¿no? Entonces, al verse afectado esto, pues yo creo que sí sería bueno buscar a los responsables y al menos que paguen, ¿no? Mínimo, porque el daño ya está hecho. Oye, fíjate que ya hay fecha de la audiencia para el caso de Aline Hernández y otras dos personas que no han revelado quiénes son, pero yo sé que son al parecer una de las chicas de la Cuesta, en contra de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Si ustedes recuerdan, se hizo la denuncia en los Estados Unidos.
Para este caso, Gloria Trevi contrató a la abogada Camille Vázquez, que es quien representó a Johnny Depp. Entonces ya hay fecha y será el próximo 28 de julio. Así que esto que habían permanecido en silencio y que mucha gente pensaba que ya no había pasado nada, sigue su curso. Esto no es por cárcel, porque son otros los tiempos, otros los términos, en fin. Primero es a nivel civil, después podría convertirse en penal, pero ahorita es civil, y la denuncia es por daño moral, o sea, una remuneración económica por el daño causado. Entonces, el 28 de julio se va a poner bueno e interesante, porque ya veremos los rostros de las demás y pues empezará este juicio, Carlos. Pues sí, fíjate, yo creo que está muy bien que hagan esto, porque aunque el caso ya fue hace tiempo, qué bueno que lo están pues volviendo a hacer. De hecho, Aline Hernández ya está preparando una nueva edición de su libro, por lo que estaba la otra vez escuchando en De Historia en Historia. Van a volver a hacer el libro, bueno, el libro ya está hecho, ¿no? Pero me refiero, es el mismo que publicaron hace años, lo van a volver a hacer, van a hacer una nueva edición y van a agregar unas cosas, algunos datos. Entonces, justo va a ser muy interesante saber qué van a poner, pero qué bueno que van a demandar, y ya veremos, y aquí les estaremos contando qué pasó o qué va a pasar en la audiencia de este caso tan complicado, ¿no? Volviendo, ¿no?, al mismo tema. Claro, entonces, bueno, pues ya veremos qué noticias surgen a raíz de esta separación. Y también quiero decirles, podemos saltar a la de Eduardo Verástegui, porque todo el mundo está comentando esto. Estaba en una entrevista con Jorge Ramos, Eduardo Verástegui, y en plena entrevista Jorge Ramos le dice, es que yo soy agnóstico, y luego Verástegui se pone a rezar una cosa muy rara que nadie entiende por qué hizo eso. Vamos a escuchar un poco. Todavía. ¿Cuándo sabremos si te lanzas o no como candidato? Mira, subí un Twitter hace unos días invitando a la gente, al pueblo de Dios. Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho. Soy agnóstico, ¿no? O sea, quisiera tener la certeza, pero no la tengo. Y quisiera tener tu fe, pero no la tengo. Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y ahí en pleno programa se pone a rezar. O sea, creo que está bien y yo respeto las religiones y con eso uno no se debe meter, pero ¿por qué hacerlo en medio de una entrevista como si por su rezo fuera a cambiar Jorge Ramos? O sea, no era el momento, que rece por él después en otro espacio, pero creo que Eduardo Verástegui ha confundido mucho las cosas, quiere olvidarse de su pasado, de que empezó en Cairo, de que fue actor de telenovelas, después que fue con Trump, o sea, como que salta, luego productor de películas, y luego ahora está lanzando otra película que se llama Freedom, pero quiere ser presidente de México, que Dios nos libre. Sí. No, ahora sí que ya quiere hacer de todo. O sea, la verdad, yo creo respecto a este video que no ni el momento ni la situación adecuada para hacerlo. A mí no me gustó que lo hiciera simplemente porque... Ay, ahora se te fue el audio a ti, Carlos. Ay, hoy tenemos la maldición del internet. No, aquí estamos. Pero justo lo que mencionaba es que se me hace algo increíble que en un programa de Jorge Ramos, que es el mayor periodista, digamos, de una manera de política en Estados Unidos, es el más visto, que está hablando Eduardo Verástegui de una candidatura como presidente de México, y luego sale rezando cuando debería estar dando sus propuestas, o yo quiero que voten por mí por esto, y se sale a rezar. Yo creo que no es ni el momento ni nada. Yo creo que ahí se le fue algo por una parte o por otra, porque no tiene sentido, no tiene nada de sentido. Mira, dice María del Carmen Becerra Curiel, que fue novio de Ricky Martin, y luego Dolores, que no hable mal de Eduardo. No estoy hablando mal de él, estoy diciendo que él ha saltado de un lado a otro, y eso ha sido verdad. Y de las acciones que está haciendo. Claro, eso es muy que no es correcto, o sea, que en medio de un programa se ponga a rezar. Ceci Soto dice, Eduardo Verástegui, la verdad es ridículo, así tiene un pasado. Y sí anduvo con Ricky Martin, porque ahora sí que yo fui testigo de esa conversación, cuando un día Araceli Arámbula dijo, él me quitó, o sea, estábamos viendo a Ricky Martin, y entonces dice, él me quitó a mi novio Eduardo Verástegui, así que eso no lo estamos inventando, así sucedió. No. Y bueno, pues eso no lo podemos negar, pero a ver, no es hablar mal, Dolores, tú votarías por Eduardo Verástegui,
solo porque es un hombre guapo. Dime qué preparación trae para poder ser presidente, y muchos no la tienen. Trae más que otros que están ahorita como corcholatas. Sí, bueno. O sea, pero no quiere, o sea, lo que queremos es ir buscando gente más preparada, aunque muchos que estén actualmente en algún puesto no estén preparados, pero tampoco, tampoco Eduardo Verástegui. No, el punto es empeorar, o sea, imagínate, ya me imagino yo en la mañanera así, Dios te sale María, no, pues no, ya va a aparecer Rosario, ¿no? Y no está mal, yo digo, está bien, pero no es el momento, ni el lugar adecuado, ni es el nicho adecuado. Si quieren rezar, vayan a la iglesia, que hagan un grupo de oración, que haga sus en vivos como lo ha hecho, está bien, pero en un programa de noticias, cuando estás exponiendo un tema político, no tiene nada que ver por eso, ¿no? Y más porque de alguna manera es una falta de respeto que te respeta, ahora sí que no esté respetando la religión de Jorge Ramos, que es agnóstico, pues bueno, no quieres, bueno, Dios te bendiga, gracias, bye. Pero no es, vamos a rezar. Se me hace fuera de lugar completamente. Yo creo que la cara de Jorge Ramos era así de, pues le estoy diciendo que, o sea, que soy agnóstico, que no creo en Dios. Y entonces, cuando empieza a rezar y le hace así, Jorge Ramos lo veía con cara de llorar, ¿qué le pasa? Entonces digo, pues sí puede rezar, como dices, en otros lados, pero que no exageremos. Oye, y las fotos de Cazzu han causado pero yo creo fíjate que bonita, ¿no, Carlón? Sí, fíjate, yo vi estas imágenes. Cazzu es una mujer, por lo que hemos notado en redes sociales, que le gusta pues mostrar de más, ¿no? Desde que lo vimos con el video de la vez pasada con Cristian Nodal, como que le gusta ese tema erótico, estas fotos como medio provocadoras por lo que ella ha publicado y con lo que ella pone en su Twitter también con mensajes. Y pues mira, si ella lo quiere hacer está bien, justo ahí saca sus fotografías para la revista Playboy. Es estas fotos, también hay una donde se ve que está como abrazado con Cristian Nodal, no muestra de más, pero sí son fotos eróticas, no hay que decir, un poco subidas de tono. Está bien, si ella lo quiere, a mi punto de vista, pues digo, respetable, ¿no? Si Cristian Nodal y ella quisieron hacerlo, fue una buena propuesta, está bien que lo hagan. Y aparte, la verdad es que ha gustado mucho y ha dado mucho de qué hablar. Claro, entonces, pues miren, ahí queda esta fotografía. ¿Se acuerdan que hace muchos años la hizo Demi Moore y también se veía hermosa? Y yo creo que Cazzu también se ve hermosa. Oye, quiero cerrar contando que me han estado preguntando mucho, que ya lo he platicado en este espacio, no solo antes, sino en estos días, lo de Bárbara Torres y Thalina. Hoy fueron también de primera mano. Oye, ¿qué pasaba con Bárbara Torres? Y no es que yo quiera hablar mal de Bárbara ni quemarla, o sea, estoy diciendo lo que sucedía en el foro, y evidentemente sí trataba mal a Thalina porque no le tenía paciencia. Thalina era una mujer de la tercera edad que, por ejemplo, no escuchaba bien, por lo tanto hablaba muy alto, y también perdía el equilibrio. Entonces cuando no estaba al aire se tenía que sentar en un silloncito en lo que le decían a qué sección iba. Entonces, en varias ocasiones, Bárbara, como intensa, como la están viendo en la Casa de los Famosos, en varias ocasiones, a nosotros nos callaba todo el tiempo, pero bueno, ya era lo de menos. O siéntate aquí o párate allá. Pero bueno, el caso es que directamente con Thalina, cuando Thalina empezaba a hablar muy fuerte, entonces la callaba muy feo, así de, shh, ya cállate, estamos al aire. Así como la han visto en la casa, así igual le hacía en el foro. Entonces no lo estoy contando a manera de chisme, lo estoy contando porque fue realidad. Y en otra ocasión, que de las que yo vi, estaba sentada porque teníamos una salita que era como una chimenea, los que ven el sol se acordarán. Entonces estaba sentadita y iban a usar ese espacio y la tenían que mover a otra, y hasta le hizo así, muévete para allá, vamos a este set. O sea, no eran maneras, o sea, tan así que Thalina le dijo al productor, a Andrés Tobar, por favor dile a esta señora que no me vuelva a hablar ni a dirigir la palabra, porque es muy majadera y yo no la voy a soportar. Y Andrés habló con Bárbara y desde ese día no le volví a dirigir la palabra. Entonces, pues así fue y así sucedió. Conmigo también, al principio del programa, era muy grosera porque yo llevaba una bolsita de maquillaje que me habían regalado y que decía mi nombre, azul. Y entonces, color azul.
Y entonces yo iba con mi bolsita a todos lados, traía mi pluma, mi chícharo, mi retoque, pues cosas que uno necesita para no correr al camerino porque no nos da tiempo. Entonces yo la guardaba aquí atrás de la silla, pero no se veía. Pregúntenle a quien le pregunten, no estoy mintiendo. ¿Por qué traes tu bolsa de maquillaje? Al foro no entren con nada. Fuera tu bolsa de maquillaje. Entonces yo así escondidas como niña chiquita, entraba al foro así y me volví a esconder, hasta me sentaba en mi retoque en la bolsita para que no se viera. ¿Y tu bolsa? Sí. ¿Dónde está? Y yo, no, aquí está mi bolsa de maquillaje, pero no se ve. Que saques esa bolsa de maquillaje. Ya te dije que no la quiero ver. Entonces, luego yo llegaba corriendo, no sé qué, y volví a poner la bolsa de maquillaje, pero no es que fuera indisciplinada, es que no le afectaba. Total, ya dije, ok, entonces la ponía en otro lado, que no fuera el sillón, porque él me lo estaba indicando. Entonces iba y la ponía a otro lado, entonces cuando quería un retoque, pues corría por mi bolsita, me retocaba y lo dejaba. ¡Que dejes en paz! ¡Fuera tu bolsa de maquillaje! Ay, por una bolsita. Bueno, es más, esa bolsita que yo traía, de tanto que la aventé por todos lados, porque Bárbara la alucinaba, resulta que se me rompió. Y entonces Talina Fernández, que todavía guardó la bolsa, me regaló otra bolsita y me dijo, ¿quieres tanto a tu bolsita? Y se te rompió, te voy a regalar otra. Y entonces la que tengo actualmente... me la dio Talina, pero les voy a contar algo bien chistoso. Me quedé tan traumada de los gritos que me pegaba. Carlos, ya no saco la bolsita, ya la dejo en el camerino. ¿Ah, en serio? ¿Por? Porque ya me da terror, o sea, ella me dejó aterrorizada con mi bolsita de maquillaje y pues ya la dejo en mi camerino para que no haya lío. Entonces, desde entonces ya mejor no entro con la bolsita de maquillaje. Pero bueno, la verdad que así se portaba y no es invento. O sea, ay, no, así. Pobre Anita. No, justo también estamos hablando la vez pasada con Tony Balardi en una entrevista que van a poder disfrutar este fin de semana. Y justo nos contaba, ahí como adelanto, que pues también a él le tocó una experiencia desagradable con Bárbara Torres porque ella siempre ha tenido el carácter así que se pone muy explosiva, que de repente te empieza a llorar y tiene que este rollo psicológico medio extraño, ¿no? Y nos lo ha dicho miles de personas. Ahorita recuerdo a Ana Luz Salazar que fue a hacer una mención justo a Sale el Sol y la trató muy mal. Pues prácticamente todo el mundo que ha trabajado con ella en cuestión de dirigir y cosas así, pues tiene una mala experiencia con ella. Es un RP muy conocido, justo me estaba platicando la vez pasada que trabajar con ella sí fue un sufrir, porque cada rato, una vez le llamaba llorando, otra y siempre como con malos modos y malos tratos, y pues lógicamente entre cuando te llama te espanta y dices, ¿qué onda, no? Y justo es lo que provocó, y pues mira, justo tocando el tema de Bárbara, y ahí como que metiendo un poco mi rollo de adicción a la casa de los famosos, te apuesto que hoy sale nominada porque ya nadie en la casa la aguanta. La verdad, con toda paz, ¿no? Pero realmente, pues, entre que ya se echó todo el mundo encima, el público ya no la aguanta, la van a sacar porque sale. Te lo apuesto por lo que tú quieras. Ah, pues mañana ya estaremos comentando la nominación porque hoy ya se nos acabó el tiempo, pero gracias por habernos seguido en el programa. Quien apenas lo esté viendo o lo vean en repetición también, muchas gracias. Fue día de muy buenas notas, exclusiva con Mayela, con Omar Suárez, lo de Anaí, bueno, todo lo que hemos estado platicando. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Anita, en verdad un gusto en saludarte y pues a todo el público también, porque sin duda hoy fue un programa muy bueno, a mí me gustó bastante. Suscríbanse al canal, comenten qué les pareció para poderlos ir viendo y comentando, y ahora sí que entrando en el chisme, en los comentarios, en las redes y en todas partes. Te agradezco muchísimo, Anita. Igualmente a ti, buenas noches a todos, gracias por estar en el precio de la fama. Y dice Lidia Ponce, da miedo el desequilibrio de Bárbara. La verdad que sí, por salud mental, como dice Carlos, debería salir ella y estar nominada. Pues ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento.